Ya conoces la fotografía. El jubileo de 1935, el balcón del Palacio de Buckingham, la reina María al lado del rey, el matrimonio que Gran Bretaña todavía considera el estándar. Ella no fue elegida para ir, estaba comprometida con su hermano mayor y heredó el título 6 semanas después del funeral de su hermano. Durante 42 años, ambos solo pudieron expresar lo que sentían por escrito. Se disculpaban el uno con el otro en papel por ser tímidos. Durante 33 años la mantuvieron fuera de la casa principal en Sandringham. Ella le sobrevivió 17 años y decidió que se podía publicar. Todo comienza en esa casa en enero de 1892. Sandringham en enero era un pabellón de casa que se había salido de control. Una gran construcción de ladrillo rojo en Norfolk, donde el hijo mayor de la reina Victoria mantenía sus relojes adelantados media hora para que nadie llegara tarde a la cacería de aves. Ese invierno, la influenza se estaba propagando por Inglaterra y entró en la casa. El príncipe Alberto Víctor, duque de Clarence y Avondale, segundo en la línea de sucesión al trono, se fue a la cama con ella unos días después de su 28º cumpleaños. Se convirtió en un maníaco. Murió el 14 de enero. Su prometido estaba en la casa. La princesa Victoria María de Teck, May para todos los que la conocían, había estado comprometida con él durante 6 semanas. La boda estaba programada para finales de febrero. Su ajuar ya estaba siendo confeccionado. Cuando lo enterraron en Windsor, ella colocó su corona de novia de azares sobre el ataúd. Esto es lo que quiero que noten sobre lo que sucedió después, porque explica todo el resto de su vida. La familia estaba de luto. El país estaba de luto. Hubo poemas conmemorativos. Había crespón negro en los escaparates y, en cuestión de meses, discretamente, las mismas personas que la habían elegido para el hermano fallecido comenzaron a encaminarla hacia el hermano vivo. Eso no es un rumor. Es la forma visible del registro. La reina Victoria había pasado 2 años evaluando a princesas europeas para encontrar a una novia capaz de fortalecer el carácter de un joven en quien su propia familia ya había perdido las esperanzas en privado. Encontró a May, aprobó a May. May había aprobado, y cuando el puesto cambió de manos, la calificación no expiró. Entonces, ¿quién era esta mujer para que una monarquía pudiera tratarla como algo transferible? Nació en el Palacio de Kensington en mayo de 1867, que es de donde proviene el apodo. Su madre era la princesa María Adelaida de Cambridge, nieta de Jorge III y prima hermana de la reina Victoria. Enorme, famosa por ello, adorada por las multitudes de Londres que salían a verla, y completamente incapaz de vivir con cualquier suma de dinero que se le entregara. Su padre era Francisco, duque de Teck, y esta es la parte que definió todo. El matrimonio de sus propios padres había sido morganático. Su madre era una condesa húngara. En la aritmética de la realeza europea, eso hacía que él y sus hijos no fueran exactamente de la realeza auténtica. El efecto práctico era humillante y constante. Las cortes alemanas consideraban que los Teck no eran lo suficientemente reales como para casarse con ellos. La aristocracia británica los consideraba demasiado reales para casarse con ellos. May creció en un palacio, en una familia con rango pero sin dinero, viendo a su padre perder los estribos por precedencia y a su madre pedir cosas que no podían pagar. En 1883, la aritmética los alcanzó. Las deudas llegaron al punto en que la familia tuvo que salir del país, no por un viaje, sino para ponerse fuera del alcance de sus acreedores. Se fueron a Florencia. May tenía 16 años. Permanecieron en el extranjero aproximadamente 2 años. Cada relato de ese exilio lo trata como una nota al pie ligeramente vergonzosa. Yo diría que es lo más importante que le haya pasado jamás. En Florencia iba a las galerías una y otra vez y empezó a hacer las cosas que haría durante los siguientes 70 años. Identificar objetos, rastrear de dónde venían, aprender qué era auténtico y qué no. Era una adolescente cuya familia había sido expulsada de Inglaterra por las cuentas de los comerciantes y ella misma aprendió la única forma de riqueza que no puede evaporarse en un pánico bancario: saber exactamente qué es algo y quién era su dueño antes que tú. También aprendió la otra lección, la que nadie escribió, pero que todos podían ver. En su familia los sentimientos eran costosos. La calidez de su madre era enorme y pública y les había costado un país. May regresó de Italia serena, reservada y muy difícil de descifrar. Sus contemporáneos usaban la palabra tímida. Estaba más cerca de ser acorazada. En 1891, la reina Victoria salió de compras buscando esposa para su nieto. El príncipe Eddie era un problema, aunque encantador.
Era afectuoso, y ni sus propios tutores lograban que se concentrara. La solución de la familia era una esposa que pudiera compensar, y Victoria, hay que reconocerlo, y en contra de muchos consejos alemanes, decidió que la chica Tech, de origen morganático, tenía más carácter que cualquier princesa de su lista. Invitó a May a Balmoral, la observó, dio su visto bueno. El cortejo, si es que se le puede llamar así, tuvo lugar bajo supervisión en una fiesta en una casa de campo en Bedfordshire, Luton Hoo, la residencia del ministro danés aquel diciembre. Eddie le propuso matrimonio. May aceptó. Gran Bretaña estaba encantada. Ahora, las señales de advertencia. En el verano previo a esa propuesta, Eddie había estado enamorado de la princesa Elena de Orleans y ambos habían acudido con Victoria para hablar del tema, pero el obstáculo era la religión. Helena era católica y el trono no estaba disponible para un hombre que se casara con una. Eso se vino abajo. Casi al mismo tiempo, según sus cartas conservadas, le escribía a Lady Sybil St. Clair Erskine en términos que no eran fraternales. Entonces, ese diciembre, le propuso matrimonio a May. Nadie ha presentado nunca pruebas de que May estuviera enamorada de él. Tampoco nadie ha presentado pruebas de que ella estuviera en contra. Ella tenía 24 años. Las finanzas de su familia eran un chiste recurrente en la alta sociedad londinense y acababan de poner en sus manos el futuro de la monarquía británica. Dijo que sí por razones que cualquier adulto puede deducir. 6 semanas después, estaba de pie en Sandringham con una corona que nunca usaría. Lo que hizo el año siguiente es donde empiezas a ver a la persona que había debajo. Se fue al extranjero con sus padres al sur de Francia para recuperarse. Le escribió a la reina Victoria. Mantuvo su posición dentro de la familia en lugar de quedar fuera, y recibió la ayuda del único hombre que tenía la razón más poderosa para buscarla. El príncipe Jorge había perdido a su hermano. También acababa de perder su propio estatus como el repuesto. Ahora él era el heredero. Un oficial naval de 26 años, sacado de sus barcos y al que le entregaron un ducado y un destino que nunca esperó y que no deseaba particularmente. Vivieron su duelo juntos. Esa parte fue real y no creo que deba menospreciarse. 2 personas reservadas y poco demostrativas, que habían perdido a la misma persona, pasaron un año en compañía del otro, estando tristes de una manera en la que no podían estarlo frente a nadie más. Pero nadie en esa familia iba a dejar nada al azar. Victoria quería a Saumyan. La madre de Eddie, Alexandra, era posesiva con George de una manera que alarmaba a quienes la rodeaban, y ella tenía sus propias opiniones. Y está el asunto de la otra opción de George. Él le tenía cariño a su prima, la princesa María de Edimburgo, y según los relatos que sobreviven, su madre la alejó de él y la dirigió hacia Rumania en su lugar. Para 1893 el camino estaba despejado para ambos lados. Él le propuso matrimonio el 3 de mayo en el jardín de Shinloch, en Richmond, en la casa de su hermana, Louise. Ella aceptó, y aquí está el detalle que la versión oficial no pudo usar porque la mujer que lo registró se aseguró de que nadie pudiera leerlo durante 50 años. Cuando James Pope Hennessy estaba investigando para su biografía autorizada de la reina a finales de la década de 1950, una de sus antiguas damas de compañía, Margaret Wyndham, le contó que May le había confiado algo. Antes de todo eso, antes de Eddie, antes del duque de York, ella había estado enamorada de un hombre llamado Arthur Grosvenor, más tarde vizconde Hood, de forma mutua según Wyndham, y ella había entendido que nunca podría casarse con él y no habría considerado correcto intentarlo. Es el recuerdo de una mujer, contado décadas después de los hechos, y debe tomarse con reservas. Pero Pope Hennessy mantuvo sus notas bajo embargo durante medio siglo y esa línea permaneció sellada hasta 2018. Alguien pensó que era importante. Así que ella entró al matrimonio sabiendo exactamente lo que estaba sacrificando, lo cual es algo muy distinto a entrar a ciegas. Se casaron el 6 de julio de 1893 en la capilla real del Palacio de St. James. Hacía calor, pero las multitudes en el recorrido eran enormes y muy cálidas. Ella era popular. El país le había visto perder a un príncipe y había decidido tomarle cariño por eso. Victoria estaba ahí. La mitad de las cabezas coronadas de Europa estaban ahí. La novia vistió de plata y blanco con una buena cantidad de encaje irlandés y los periódicos publicaron el tipo de cobertura que hace que un matrimonio parezca una reconciliación nacional. Sin embargo, miren ese día desde el otro lado. Ella no había elegido la iglesia, la fecha, la lista de invitados, el código de vestimenta ni al novio. Cada elemento había sido organizado por una familia que ella había demostrado que la consideraba un mueble más en lugar de una persona. La boda no fue el comienzo de su vida privada. Fue la ratificación pública de una decisión tomada sobre ella 2 veces por otras personas.
Y había una cosa más circulando ese verano en los márgenes de la celebración, en la prensa republicana barata, una historia de que el novio ya se había casado con otra persona, la hija de un almirante en Malta, y que todo era un fraude. Era mentira. Tomaría 18 años, un juicio penal y los registros matrimoniales de toda una isla acabar con eso. También fue, hasta donde puedo ver, lo único falso que alguien dijo sobre ese matrimonio. La casa que les dieron fue un regalo de bodas del padre del novio, y te dice más sobre las siguientes 3 décadas que cualquier carta. York Cottage estaba situada a unos cientos de metros de Sandringham House, al borde del estanque, y anteriormente había sido el alojamiento adicional para invitados solteros. Era pequeña. Las habitaciones eran oscuras. Las habitaciones de los niños estaban bajo el techo. No había un espacio adecuado para una mujer que había pasado su adolescencia aprendiendo la diferencia entre un Chippendale auténtico y una copia, y nadie le preguntó. George hizo que amueblaran el lugar antes de la boda con muebles de Maples de Tottenham Court Road, y Maples suministraba lo que Maples suministraba. Harold Nicholson, al recorrerla décadas después mientras escribía la biografía oficial del rey, no podía creerlo. La describió como una villa de sirvientes. Los muebles seguían ahí. Ella vivió en esa casa de campo intermitentemente durante 33 años. 6 hijos nacieron ahí. Fue duquesa de York ahí, luego princesa de Gales ahí, después reina del Reino Unido y emperatriz de la India ahí, porque la casa grande no estaba disponible. Su suegra la tenía. La reina Alejandra era hermosa, medio sorda, generosa y adorada, y no cedía las cosas. Cuando Eduardo VII murió en 1910 y Jorge se convirtió en rey, la viuda simplemente se quedó en Sandringham House. Se quedó ahí por 15 años más. La reina reinante de Inglaterra pasaba caminando frente a su propia residencia de campo principal para llegar a una casa de campo con un comedor estrecho, porque el ocupante anterior no se había mudado y nadie iba a obligarla. Alejandra tenía compañía en esto. Su hija soltera, la princesa Victoria, Toria, vivía con ella. Y según todos los relatos que han llegado hasta nosotros, ella no soportaba a May y lo decía abiertamente. La frase que más se repite es que llamaba a su cuñada la institutriz alemana. Eso nos llega a través de recuerdos recopilados mucho tiempo después, así que tómalo como memoria de cortesano más que como una transcripción. Lo que no está en disputa es el teléfono. Toria llamaba a su hermano casi todas las mañanas de su vida adulta, y el rey tomaba la llamada. Así que la casa funcionaba de esta manera. Su madre tenía la casa, su hermana tenía las mañanas, su padre había elegido los muebles, y la mujer con la que se había casado tenía una sala de estar más o menos del tamaño de un compartimento de tren de primera clase. Ahora, la parte que hace que todo esto sea más extraño es que, a su manera retorcida, estaban dedicados el uno al otro. Eso es lo que la gente entiende mal cuando escucha la palabra arreglo. George nunca tuvo un amante, una familia que había producido Eduardo VII, y no en un siglo que consideraba eso como parte del equipo estándar de un príncipe. Nadie ha presentado nunca una creíble. Él quería que ella estuviera ahí. Se ponía visiblemente ansioso cuando ella no estaba. Simplemente no podían decirlo en voz alta. Sus cartas son extraordinarias, y no por las razones que uno supondría. No hay pasión en ellas. Hay algo más incómodo. 2 adultos casados, durmiendo en la misma casa, escribiéndose el uno al otro sobre el hecho de que no pueden hablar entre ellos. Él se disculpa por ser tímido con ella. Ella se disculpa por ser tímida con él. Cada uno de ellos explica por escrito que el sentimiento es real y que la boca no lo puede decir. Él le dijo que su afecto existía incluso cuando no podía demostrarlo. Ella le dijo que tenía miedo de que él pensara que era fría. Siguieron haciendo esto durante 40 años. Lee 100 páginas de esa correspondencia y entenderás el título de esta historia. El infierno no era un amante. No era crueldad en el sentido común. Eran 2 personas encerradas dentro de un silencio compartido en una casa que no controlaban, llevando a cabo un matrimonio nacional que solo podían conducir adecuadamente por correo. Y cuando no estaban escribiendo, tenían el otro lenguaje, la rutina. Sandringham en enero, Londres en primavera, Cowes en agosto, Balmoral en otoño, de vuelta a Norfolk para la cacería. Él cazaba. Trabajaba en sus estampillas, construyó una de las grandes colecciones del mundo y se lo tomaba en serio. Ella catalogaba. Nicholson, en privado, en una carta, redujo 17 años de eso a matar animales y pegar estampillas. Él lo puso eso en el libro. Los niños llegaron rápido.
David en 1894, Bertie en 1895, Mary en 1897, Harry en 1900, George en 1902, John en 1905. La crianza es donde la empatía se complica, porque ambos padres salen mal parados y la evidencia es desigual. La historia que se ha consolidado como un hecho es esta. La primera niñera era inestable, favorecía a David hasta el punto de la demencia y lo pellizcaba justo antes de llevarlo con sus padres para que él gritara y lo enviaran de regreso directamente con ella. Se dice que la misma mujer descuidó a Bertie tan gravemente durante la alimentación que le provocó los problemas estomacales que tuvo por el resto de su vida. Finalmente fue despedida después de aproximadamente 3 años, cuando la niñera auxiliar Charlotte Beale, llamada Lala, quien permaneció con la familia durante décadas, alzó la voz. Quiero ser honesto sobre de dónde proviene eso. Nos llega a través de los recuerdos de Lala Beale y de las memorias del duque de Windsor, publicadas medio siglo después por un hombre con opiniones muy marcadas sobre su crianza. No es un documento contemporáneo. También es creído por prácticamente todos los biógrafos serios, porque la versión de los padres está corroborada. Durante 3 años, ni el duque ni la duquesa de York notaron que la mujer en el ático estaba lastimando a sus hijos. Ella no era una madre ausente en el sentido de estar en otro lugar. Estaba en la misma casa pequeña. Se sentaba con ellos, les leía, les enseñaba historia y cómo observar los objetos. Pero ella había tomado una decisión desde el principio y nunca la cambió. Su esposo era lo primero, antes que los hijos, antes que ella misma, antes que cualquier cosa. Se lo dijo a Mabel, condesa de Early, su dama de compañía y amiga más cercana, quien lo publicó en sus memorias en 1962. Ese libro es afectuoso y protector y debe leerse como tal. También es lo más cercano que tenemos a escucharla explicarse a sí misma. Y su esposo, a la cabecera de esa mesa, era de los que gritaban. Intimidaba a los niños por su ropa, su postura y su caligrafía. El tartamudeo de Bertie surgió en esa habitación. Cuando George estaba enojado, y a menudo lo estaba, ella no intervenía. Lo cual nos lleva a la frase más citada en toda la literatura sobre Jorge B. Supuestamente dijo que su padre le tenía miedo a su madre, que él le había tenido miedo a su padre y que estaba más que decidido a asegurarse de que sus hijos le tuvieran miedo a él. Es perfecto. También es casi seguro que no es real. Apareció por primera vez impreso en 1959 en un libro de Randolph Churchill, atribuido de segunda mano décadas después de la muerte del rey. Kenneth Rose, quien escribió la gran biografía moderna con acceso a los archivos, lo trató con abierto escepticismo. La frase más famosa sobre la vida privada de este matrimonio es un chisme que entró en los registros cuando todos los involucrados ya habían fallecido. Aquí porque esto importa, y no es para exculpar al hombre. Es que la cita inventada es más suave que el material documentado. Nadie tuvo que inventar nada. La evidencia está ahí mismo, en la organización del hogar, en el tartamudeo, en el hijo mayor que pasó su vida adulta tratando de liberarse de eso. Mientras tanto, la ficción que realmente llegó a un tribunal no tenía nada que ver con esto. En noviembre de 1910, unos meses después de la ascensión, un pequeño periódico republicano impreso en París y metido de contrabando en Inglaterra, publicó un artículo con el titular «Bigamia santificada». Fue escrito por un hombre llamado Edward Milius. Afirmaba que Jorge, cuando era un joven oficial naval, se había casado en secreto con una hija del almirante Sir Michael Culmer Seymour en Malta, que había hijos, que la había abandonado y que, por lo tanto, el matrimonio de 1893 era bígamo y que la Iglesia de Inglaterra había bendecido un crimen. El rumor ya tenía 20 años de antigüedad. Había estado circulando desde el compromiso mismo. Los reyes no demandan, porque demandar repite la mentira. Este rey demandó. Milius fue arrestado ese diciembre. El juicio duró un día, el 1 de febrero de 1911, en el King's Bench ante el Lord Chief Justice. El fiscal general presentó la acusación. El almirante testificó. Su hija, para entonces casada con un capitán de navío, testificó que había conocido al rey una vez en un baile y nunca en Malta. Su hermana había muerto soltera. El abogado de la Corona de Malta llegó a Londres llevando los registros matrimoniales de la isla de cada año desde 1886 hasta el verano de 1893 y fueron presentados en audiencia pública. El acusado no llamó a ningún testigo.
Fue declarado culpable antes de que terminara el día y sentenciado a 12 meses. El rey no asistió. Esa cuestión sobre si un soberano puede ser obligado a comparecer en sus propios tribunales como testigo sigue siendo objeto de debate entre historiadores jurídicos. Escribió en su diario que la historia era una mentira maldita y que esperaba que esto le hubiera puesto fin. Así fue y dejó el residuo más extraño porque la monarquía había probado ahora en el registro público, con libros y testimonios jurados, que este matrimonio era exactamente lo que parecía ser. La verdad privada, la casa de campo, el silencio, el niño a la cabecera de la mesa con un tartamudeo, nunca estuvieron en evidencia y nunca lo estarían. El juicio consolidó el mito en algo respaldado por una sentencia judicial. Luego, unos meses después, ambos zarparon hacia la India y montaron el mayor espectáculo del que cualquiera de los dos haya formado parte. El Delhi Durbar, diciembre de 1911. 100,000 personas en la llanura, ambos con coronas nuevas bajo una cúpula dorada recibiendo el homenaje de los príncipes de la India. Ella era magnífica en eso. Siempre lo fue. El deber público era el único lugar donde la armadura que había construido en Florencia se convertía en una ventaja en lugar de un muro. Regresaron a casa, a la cabaña y con el hijo menor, quien para entonces había comenzado a tener convulsiones y estaba a punto de desaparecer. El príncipe John tenía 4 años cuando le dio el primer ataque en 1909. En 1917, la epilepsia había empeorado más allá del punto en que la casa podía manejarla y fue trasladado permanentemente a Wood Farm, una sencilla granja en el extremo opuesto de la finca de Sandringham, con la Bla y un pequeño personal. Sus tutores fueron despedidos. Su educación se detuvo. Su madre hizo arreglos para que niños de la localidad fueran a jugar con él. Puedes interpretar eso de 2 maneras, y la respuesta honesta es que ambas son ciertas. Era el consejo médico estándar de la época, y también era una forma de borrarlo. El hijo menor del rey de Inglaterra mantenido donde los fotógrafos no estaban. El diario de su madre de la época de la mudanza registra lo que la había destrozado. Un niño grande y fuerte con la mente de un niño pequeño, y eso la hacía infeliz. Murió en Wood Farm el 18 de enero de 1919 tras una convulsión mientras dormía. Tenía 13 años. Lo que escribió ese día es la frase más citada que jamás haya producido, y la gente la usa para juzgarla. Un gran impacto, escribió, aunque para el alma inquieta del pobre niño, la muerte llegó como un gran alivio, le dijo a George. Condujeron juntos hasta allá. Encontró a Lala resignada y con el corazón roto. Al día siguiente le escribió a una amiga, Lady Mary Trefusis, y dijo lo mismo, alivio, porque la enfermedad había ido empeorando y él se había librado. Júzgalo si quieres, pero entiende lo que estás viendo. Esa no es una mujer sin sentimientos. Esa es una mujer que había sido entrenada desde Florencia en adelante para convertir todo lo doloroso en algo manejable y ponerlo por escrito, y que ahora lo estaba haciendo sobre su propio hijo, de su propio puño y letra, al final de una guerra en la que había pasado 4 años visitando hospitales llenos de los hijos de otras personas. La armadura no se quitó para esto. Nunca se quitaba para nada. El público recibió un anuncio de 2 líneas y se enteró por primera vez de que el niño había estado enfermo. Aquí es donde la historia da un giro, y lo hace silenciosamente a lo largo de unos 15 años a través de objetos. Ella nunca había tenido una casa, nunca había tenido autoridad ni siquiera sobre una cortina. Así que tomó el único territorio que nadie en esa familia quería, y lo conquistó por completo, la colección real misma. Recorrió los palacios habitación por habitación, leyó los antiguos inventarios, rastreó las posesiones reales que habían sido regaladas, vendidas o que habían terminado en manos privadas a lo largo de un siglo de descuidada administración hanoveriana, y las recuperó comprándolas, intercambiándolas o pidiéndolas de una manera a la que era famosamente difícil negarse. Etiquetó las cosas, escribió la procedencia en el reverso de las miniaturas, sabía qué le había pertenecido a quién y cuándo. Existe una historia persistente de que los anfitriones aprendieron a esconder sus mejores piezas antes de que ella los visitara, porque la admiración real, sostenida, funcionaba como una petición. Se repite en todas partes, y es una anécdota, no una evidencia. Lo que sí está documentado es la magnitud de lo que recuperó y el hecho de que la colección real moderna está organizada sobre los cimientos que ella estableció. Ella también construyó la imagen. Mira las fotografías de ella de 1913 y de 1950 y usa esencialmente la misma silueta, el tocado, la falda larga, la sombrilla, los collares de perlas. La moda cambió 2 veces en ese periodo y ella se negó a cambiar con ella. Eso fue una decisión
Una monarquía que acababa de ver a sus primos rusos y alemanes desmoronarse necesitaba parecer permanente, y ella se convirtió en la prueba visual. Una mujer que no cambiaba, de pie junto a un rey que no cambiaba, en un país que estaba cambiando violentamente. Y en 1924 encargó una casa de muñecas a Edwin Lutyens, con plomería funcional y una biblioteca de libros en miniatura escritos por autores vivos, y la puso en exhibición pública. La gente lo tomó como una excentricidad encantadora. También fue la primera casa que amuebló completamente a su gusto, a una escala que podía controlar frente a 2 millones de visitantes que pagaron por verla. Alexandra murió en noviembre de 1925. En 1926, después de 33 años, la reina se mudó a Sandringham House. Tenía 58 años. La última década le dio aquello que el matrimonio nunca logró expresar. Jorge casi muere en 1928 de septicemia. Ella lo cuidó durante meses de enfermedad y durante su convalecencia en Bognor. Su carácter se suavizó con todos, excepto con su hijo mayor. En mayo de 1935, durante el Jubileo de Plata, las multitudes salieron en cantidades que realmente lo sorprendieron. Había pasado su vida asumiendo que lo toleraban más que quererlo, y dijo después que empezaba a pensar que realmente debían quererlo por quien era. Ese es el balcón. Esa es la fotografía. Él, desconcertado por el afecto. Ella, a su lado, erguida, sin cambios. El emblema de un matrimonio estable, 8 meses antes del final. Murió en Sandringham el 20 de enero de 1936. Durante 50 años, el país creyó que se había ido pacíficamente mientras la familia velaba bajo un boletín que ha pasado a formar parte del lenguaje. La vida del rey se acerca pacíficamente a su fin. Lord Dawson of Penn escribió esa frase él mismo en una tarjeta de menú junto a la cama. En 1986, el historiador Francis Watson publicó lo que contenían las notas privadas del propio Dawson. Dawson había acelerado el final con una inyección y escribió su razón. Quería que la muerte se anunciara en los periódicos de la mañana, en el Times, en lugar de lo que él consideraba la prensa vespertina, menos apropiada. Su esposa llamó por teléfono a Londres para detener las prensas. Las notas registran que la familia había dejado claro que no querían que se prolongara la vida del rey. Ahí tiene su matrimonio en el último minuto. 42 años de silencio, y el acto final fue una decisión sobre el momento tomada en aras del periódico correcto. 11 meses después, su hijo mayor abdicó para casarse con Wally Simpson. Ella nunca lo aceptó. En una carta que le escribió en el verano de 1938, le dijo claramente que había puesto a una mujer por encima de su país y que había sido un golpe del que nunca se había recuperado. Se negó a recibir a su esposa, nunca. Y en mayo de 1937 hizo algo que ninguna reina viuda en la historia británica había hecho. Fue la coronación de su segundo hijo y se sentó en la abadía de Westminster a la vista de todos, certificando públicamente que el trono no había sufrido daños. No se le había otorgado poder sobre su casa, sus muebles, las habitaciones de sus hijos, ni sobre sus propias palabras. Ella tenía poder absoluto sobre esa. Sobrevivió 17 años a su esposo, y en esos años realizó su último trabajo. Harold Nicholson escribió la biografía oficial de Jorge V y la publicó en 1952 bajo la supervisión de la familia. En privado, describió el trabajo como imposible. Estaba escribiendo sobre un hombre que le parecía aburrido para una familia que no permitía nada que fuera desacreditador. El libro es un monumento, también es una obra curada. Luego, tras su muerte, se le encargó a James Pope Hennessy la suya, y viajó por toda Europa entrevistando a todos los que aún vivían y la habían conocido, y escribió todo: la malicia, lo absurdo, las confidencias. Su biografía de 1959 es admiradora y cuidadosa. Sus notas originales las mantuvo selladas por 50 años. Salieron a la luz en 2018. Allí es donde aparece el hombre al que amó antes de todo eso. Ahí es donde la Casa Real finalmente habla con su propia voz. Murió el 24 de marzo de 1953, 10 semanas antes de la coronación de su nieta, habiendo dejado claro que el luto por ella no debía retrasarla. La abadía siguió adelante según lo programado. Ella había calculado hasta eso. Ahora mira de nuevo la fotografía del balcón. La mujer que está de pie al lado del rey no es una consorte que solo sirve de adorno leal. Ella es la única persona en la imagen que eligió estar ahí. Todo lo demás en su vida había sido asignado. El prometido, el segundo prometido, la casa de campo, los muebles, el asiento debajo del de su suegra, el hijo en Wood Farm, el silencio.
La pose fue lo único que ella misma fabricó y la llevó puesta durante 40 años hasta que el país la confundió con su naturaleza. El matrimonio nunca fue un romance y nunca fue un fraude. Fue un tratado entre dos personas que no podían hablar, respetado al pie de la letra por ambos. Ella no podía decirle a su esposo que lo amaba sin tener una pluma en la mano. Así que pasó los últimos 17 años decidiendo lo que a todos los demás se les permitiría decir sobre él.